Hola, muy buenas tardes. Comienza nuestra emisión de mediodía. Como siempre es un placer saludarlos. Gracias por acompañarnos. Hoy, como siempre, también con muchos temas por contarles. Y empezamos con la noticia que está con la emergencia que se presenta en Suba por cuenta del corte de agua que tiene sin suministro a más de 30 barrios de esa localidad. Las obras para reparar un tubo que se averió se complicaron y a esta hora muchos ciudadanos siguen haciendo fila para recoger agua en carrotanques. Alex Gómez, buenas tardes. ¿Cuál es la situación y bueno, cuándo van a restablecer el servicio? Que es quizá la pregunta más importante. Paula, televidentes, muy buenas tardes. Pues yo la saludo desde la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en donde a esta hora estamos observando que un carrotanque está suministrándole el servicio de agua de manera provisional a cientos de usuarios que desde hace varios días, desde hace por lo menos 3 días, se han visto afectados con este corte de agua debido a que metros más adelante la empresa de acueducto y alcantarillado viene haciendo unas obras para reparar una tubería, pero esas obras se han dificultado, se han complicado no solo por las fuertes lluvias, sino porque tuvieron que mover un poste de energía eléctrica. Pues para responder a su pregunta, le cuento que la empresa de acueducto y alcantarillado estima que hoy a las 6 de la tarde quede reparado el daño y que a partir de hoy a las 6 de la tarde empiece a normalizar el suministro de agua para más de 30 barrios de esta localidad. Nosotros hemos estado toda la mañana compartiendo y siendo testigos del drama que han vivido cientos de personas para recoger agua y no quedarse sin el líquido. En el siguiente informe les contamos más detalles. Estamos sin agua. Caos en Suba por falta de agua. Al menos 30 barrios de esa localidad ubicada en el noroccidente de la ciudad llevan varios días sin el suministro del líquido, lo que obligó a cientos de personas a hacer largas filas durante la madrugada para abastecerse con los carrotanques que dispuso la empresa de acueducto y alcantarillado. No nos ha solucionado, supuestamente nos quedaron de mandar tanquetas a la zona, pero nunca han llegado tanquetas a la zona de nuestro barrio ni nada por el estilo. Vamos para 4 días y tenemos niños pequeños y siempre nos dicen que a las 6, que a mediodía y así nos tienen y es imposible, necesitamos agua. Con baldes, canecas y hasta con ollas, hombres, mujeres, niños y adultos de la tercera edad han tenido que salir de sus casas para buscar el líquido. Algunos habitantes han denunciado que el agua potable empacada en bolsas y botellas se agotó y que las tiendas estaban vendiendo el líquido hasta por el triple del precio. Cara. Anoche llevamos una paca de las botellas que valen a 1.000 pesos, nos la cobraron a 1.500. Para arreglar, hicieron un cráter en la esquina allí de 7 días. Imagine, y usted sabe lo que el líquido tan vital que es el agua, hombre. Y nos tengan en esta situación, no, eso es inhumano. El corte se produjo por las obras de reparación de una tubería en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, las cuales se han retrasado por la caída de un poste de energía en la zona. Como ustedes pueden apreciar, las condiciones del entorno son muy complejas. Tenemos redes de servicios públicos, semáforo cercano, tuvimos que correr una red de energía, tuvimos que retirar un poste. La excavación está a más de 6.50 y un aguacero torrencial que nos acompaña en este momento. Aunque los trabajos también se han dificultado por las fuertes lluvias que han azotado la ciudad, las autoridades se comprometieron a terminar las obras y restablecer el servicio de agua durante la tarde del jueves. Pues son varias horas las que han tenido que pasar cientos de usuarios aquí en este punto de la localidad de Suba para tratar de conseguir algo de agua. Nosotros vamos a tratar de hablar precisamente con varios de los residentes. Caballero, muy buenas tardes, su merced, muy buenas tardes, en directo para Red Más Noticias. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, José Bonilla. Bueno, José, ¿usted desde hace cuánto no tiene agua y cómo se ha visto afectado todos estos días? La verdad, desde ayer de la tarde, en la tarde, que nos informaron que el problema del tubo madre que se había afectado el fluido del agua. ¿Y cómo ha tenido que hacer todos estos días? Bueno, las reservas en la casa se acabaron. Ya las reservas de la casa se acabaron y entonces salimos a comprar y la bolsa de agua, la más pequeña, a 8.000 pesos, 10.000 pesos. Eso es un
un abuso. Están vendiendo la bolsa de agua a ese precio. Entonces, gracias a la alcaldía, vinimos acá a rescatar un poquito de agua. Bueno, su merced, muchísimas gracias y ojalá se pueda solucionar muy pronto el inconveniente. Pues yo le cuento, Paula, que precisamente el distrito y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha dispuesto de 4 puntos adicionales a estos en donde la gente puede encontrar agua en carrotanques. Esos puntos son la carrera 141 con 143, el Parque del CAI de la Gaitana, la Clínica Corpas y pues la avenida Ciudad de Cali con 139, que es donde estamos nosotros en estos momentos. Pues se espera que en horas de la tarde, a las 6 de la tarde, se empiece a normalizar la situación aquí en la localidad de Suba. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Alex, gracias, buenas tardes. Bueno, tremendas filas en este momento entonces para recoger agua. Y el gerente de Transmilenio, Álvaro Rengifo, respondió a las observaciones realizadas por la personería sobre la desconexión de las cámaras de los buses con el centro del control C4 del distrito. Este es un tema al que le hemos hecho seguimiento aquí en Red Más Noticias. Bueno, pues el funcionario aseguró que las 30.437 cámaras instaladas en buses, troncales y zonales sí pueden ser monitoreadas en tiempo real, pero por demanda. La empresa explicó que es imposible tener en pantalla tan alto número de señales, pues se necesitaría a cerca de 600 operarios solamente para esa labor. Se espera que antes de terminar el año el sistema instale 1.119 cámaras más. En eso va este caso. Noticias que tienen que ver con el orden público. Cayó en Bogotá uno de los presuntos integrantes del denominado Clan del Golfo. Se trata de Emiro Sandoval Tarra, conocido con el alias de Emirito, quien fue capturado en el barrio San Jorge de la localidad Rafael Uribe Uribe. Alias Emérito tenía antecedentes por concierto para delinquir y fabricación y porte ilegal de armas. También es señalado de haber perpetrado 28 asesinatos en la región Caribe. Se logra la captura del señor Emiro Sandoval Tarra, conocido al parecer con el alias de Emirito, el cual presenta una orden judicial requerida por el Juzgado 18 Penal Municipal del municipio de Cartagena. De otro lado, se cumple hoy la tercera jornada de la audiencia en la que el extinto secretariado de las FARC reconoce su responsabilidad por los más de 21.000 secuestros perpetrados por la otrora guerrilla. Hoy Rodrigo Londoño aceptó que sí se registraron casos de violencia sexual durante el cautiverio. Cintia Pineda, buenas tardes. Detalles de lo que se sigue diciendo en este escenario. Paula y televidentes, buenas tardes. Sí, en este tercer día de la audiencia, los exjefes de las FARC han reconocido responsabilidades por haber secuestrado con fines de control territorial. En ese sentido, haber privado de su libertad a pobladores y líderes sociales de diferentes zonas del país. Como usted ya lo decía, quien fuera el máximo jefe de las FARC ha reconocido hoy por primera vez que sí hubo abusos sexuales y violaciones a personas que ellos mantuvieron en cautiverio. Escuchemos lo que dijo al respecto Rodrigo Londoño. También reconozco que a pesar de no haber sido una política ni una práctica direccionada por el secretariado, hubo hechos de violencia sexual en los secuestros realizados dentro del ejercicio del control del territorio. Hoy nos resulta inaceptable algunas prácticas que en tiempos de la guerra llegamos a considerar necesarias, como lo fueron el uso de cadenas o las caminatas largas y extenuantes. Han sido conmovedores los testimonios de las víctimas que sufrieron de violencia sexual y también de familiares de víctimas de secuestro que perdieron a sus seres queridos en el cautiverio. Escuchemos algunos de estos testimonios. Imagino la frustración de mi padre al ver que no podía salvar a su compañera y a su hijo. Él suplicó que lo mataran para no seguir viendo las aberraciones en las que estaban siendo sometidos. Esto es un daño irreparable. Ustedes son los encargados de desequilibrar y destruir la vida de miles de niños que hacían parte de las familias de los secuestrados. Es una ley natural. Que sean los hijos los que entierren a sus padres. Pero no nosotros.
Hoy es el último día de esta audiencia en el que el último secretariado de las FARC reconoce la imputación que hace la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01 sobre secuestro. Tendrá entonces 13 meses el Tribunal de Paz para definir cuál va a ser esa sentencia contra los exjefes guerrilleros, que además será restaurativa. Por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias. Último día, lo dice usted bien, pero tremendos testimonios y revelaciones en las que hemos conocido durante estos 3 días allí de estas audiencias. Y hablemos ahora de política, porque se empiezan a confirmar apoyos para el presidente electo en el nuevo Congreso y se siguen dando también encuentros de Gustavo Petro, esta vez con mandatarios locales como la alcaldesa Claudia López, por ejemplo. Karina Soler, la saludo ahora a usted para que hablemos de esto, de estos encuentros, pero también de la agenda que va a tener Gustavo Petro en las horas que vienen. Así es, Paula y televidentes, los saludos del Hotel Gran Hyatt, donde en contados minutos se producirá la primera reunión del presidente electo por los colombianos, Gustavo Petro, con su bancada de gobierno. Y esta se hará con el objetivo de llevar a cabo todas esas iniciativas y hablarles y darle líneas sobre las reformas que él prevé cumplir en su eventual gobierno. Aquí no solamente estaría la bancada de Colombia Humano y Pacto Histórico, sino también hay verdes y liberales, quienes estos liberales fueron los últimos en llegar, y así lo anunció el jefe natural del partido y el expresidente César Gaviria, quien a través de un comunicado dio a conocer que iría a apoyar el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Pero le consultamos a uno de los grandes senadores del Partido Liberal que ha acompañado a Petro durante esta contienda, y nos dijo que no es que solamente ahorita están llegando, pues más de 30 senadores estuvieron acompañando durante este proceso de campaña al hoy presidente electo. Veamos. Cerca de 15 congresistas liberales que continúan el 20 de julio nos estuvieron acompañando en segunda vuelta. De manera que no es que el Partido Liberal apenas llega. Y el segundo elemento que es muy importante tener presente es que antes de la declaración del señor expresidente César Gaviria, director del partido, ya circulaba una carta con cerca de 30 firmas de congresistas, senadores y representantes diciendo que querían ser parte de gobierno, partido de gobierno. ¿Y eso qué significa? Que la decisión ya estaba tomada, porque esa no es una decisión que compete al director del partido, sino a la bancada. Y si ya había mayoría, pues había una decisión que creo que pragmáticamente la leyó el señor presidente Gaviria y se montó en esa decisión para señalar lo que ya los congresistas habían dicho. Recordemos que en el pasado el jefe natural del Partido Liberal había manifestado no estar de acuerdo en llegar a esta colectividad, porque la hoy vicepresidenta electa Francia Márquez lo había tildado de neoliberal y continuismo sobre estas, pero al parecer ya ha cambiado la decisión el expresidente César Gaviria y hoy está de frente con el partido de gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Del otro lado les cuento que la propia mandataria Claudia López fue la que anunció que ya tuvo su primer encuentro con Gustavo Petro y lo hizo a través de sus redes sociales, quien dijo, abro comillas: gracias presidente, vamos a sacar adelante las nuevas sedes universitarias, jardines y colegios para niñas, niños y jóvenes, la renta básica y el sistema de cuidado para mujeres, el metro y un manejo de residuos decente y digno de la primera era del cambio climático. Numeral, el cambio es imparable. Y Petro también le contestó diciendo, abro comillas, he terminado una reunión de trabajo con la alcaldesa de Bogotá en procura de construir la hoja de ruta común entre las dos administraciones. Recordemos que estos son amigos desde tiempo atrás, habían tenido algunas diferencias ahorita mientras que ella es mandataria de la capital colombiana, pero hoy al parecer se alimaron todo tipo de asperezas entre los dos mandatarios. Y por último les cuento que a las 4 de la tarde ya se oficializará la llegada de Gustavo Petro como presidente, y esta se hará en el Consejo Nacional Electoral, donde recibirá junto a su fórmula vicepresidencia las credenciales que lo acreditan como presidente de los colombianos y a Francia como la vicepresidenta de los colombianos. Después de esto llegará a la Casa de Nariño a las 5:30 de la tarde a recibir esa primera reunión que se hará entre los mandatarios, el mandatario saliente Iván Duque y el mandatario entrante Gustavo Petro. Allí estará acompañado por gran parte de los que han estado a lo largo y ancho de esta campaña, entre ellos personajes como Alfonso Prada, Armando Benedetti, entre otros. Y lo mismo y lo propio tendrá el presidente Iván Duque con su gabinete, quien lo acompañará. Y mañana será esa primera reunión de empalme entre los dos gobiernos. Esta es toda la información que le registro desde el Gran Hyatt. Regresamos a estudio con más información.
Bueno, Karina, gracias. Nos queda clarísimo que ha tenido una nutrida agenda el presidente electo y la va a seguir teniendo el día de hoy en los días que vienen. Pero déjeme contarle una noticia más que tiene que ver con nuestra política interna. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó al presidente electo, a Gustavo Petro. Putin no solo espera retomar el carácter amistoso de las relaciones de su país y Colombia, también espera mantener el desarrollo de las relaciones de cooperación bilateral. Los nexos colombo-rusos han sido tensos en los últimos meses. Colombia, recordemos, ingresó como país aliado no miembro de la OTAN y desde entonces fijó su posición a la guerra contra Ucrania. Y en el mundo, Ecuador cumple 11 días de protestas encabezadas por la Confederación de Indígenas. Estudiantes y trabajadores también se han unido a este paro que se declaró por el incremento de los precios de los combustibles y los productos del campo, también por el desempleo y el crimen, entre otras demandas. Por ahora, una negociación parece estar lejos de lograrse luego de que este miércoles el gobierno del presidente Guillermo Lasso rechazara una serie de condiciones impuestas por el movimiento indígena para retomar el diálogo, entre ellas la desmilitarización de ciertos sectores de Quito y la derogación del estado de excepción. Las manifestaciones ya dejan al menos 4 personas fallecidas, 61 ciudadanos heridos y más de 86 detenidos. También se habla de 16 policías que están desaparecidos. Los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se encuentran reunidos este jueves en Bruselas para decidir si aceptan o no la candidatura de adhesión de Ucrania a ese bloque. En las últimas horas, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea otorgar sin demora el estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia. Como un mensaje de solidaridad al pueblo ucraniano, los países miembros de la Unión Europea se preparan para aceptar formalmente al país como candidato para adherirse al bloque en una cumbre en Bruselas de 2 días. Este es un momento decisivo para la Unión Europea. También es una elección geopolítica que tomaremos hoy. Y estoy seguro de que hoy otorgaremos el estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia y expresaremos una perspectiva europea clara y fuerte para Ucrania, Georgia y Moldavia. Ucrania presentó su solicitud días después de la invasión rusa en febrero y desde entonces el proceso ha avanzado a una velocidad récord. Darle a Ucrania el estatus de candidato reactivará el proceso de ampliación. Tenemos voluntad política y ese afán de ingresar en la Unión Europea, de avanzar, y también podemos dar un buen ejemplo. Si tienes un candidato activo que a pesar de la guerra y la devastación está lista para avanzar, también es un buen estímulo, un buen ejemplo para que el resto se ponga al día. Aunque la decisión será un paso simbólico que señale la intención del bloque de profundizar en algunos países de la antigua Unión Soviética, Ucrania podría tardar más de una década en calificar para ser miembro. Macedonia del Norte es candidata desde hace 17 años, si no he perdido la cuenta. Albania desde los 8, así que bienvenidos a Ucrania. Es algo bueno dar el estatus de candidato, pero espero que el pueblo ucraniano no se haga muchas ilusiones. A pesar de que los 27 líderes europeos parecen estar de acuerdo con la decisión, varios de ellos han mostrado su preocupación de que las emociones provocadas por la guerra en Ucrania puedan conducir a una decisión impulsiva sobre el estatus de candidato del país. El gobierno de Alemania elevó en las últimas horas el nivel de alarma nacional por la reducción del gas ruso. Aunque actualmente los depósitos de almacenamiento están un 58% más llenos que el año pasado, el ministro de Economía aseguró que la situación podría complicarse con la llegada del invierno. La activación del nivel de alarma, el segundo de los 13 pasos del plan de emergencia, lleva a Alemania a un paso más cerca de la etapa final que podría significar el racionamiento de gasolina en la principal economía de Europa. Tenemos una interrupción del suministro de gas en Alemania, así es como se define. Por lo tanto, es necesario activar este nivel de alerta. El gas es ahora un bien escaso en Alemania, lo digo a pesar de que el suministro en el país está actualmente garantizado.
24 horas después del terremoto de 6,2 grados que dejó al menos 1.000 personas muertas en Afganistán, continúan allí las labores de rescate. Algunas personas buscan entre los escombros con la esperanza de encontrar a sus familiares con vida o de recuperar los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, en zonas montañosas y de difícil acceso a la región, dificultan las labores de rescate. En las últimas horas comenzó a llegar la ayuda humanitaria. Pakistán y Naciones Unidas han mandado varios camiones con alimentos y equipamiento médico. Después del terremoto, al menos 400 personas murieron por inundaciones en ese país. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos reafirmó el derecho a portar armas. El máximo tribunal de mayoría conservadora dictaminó que la Constitución protege el derecho a portar un arma en público, una histórica decisión que impedirá que los estados puedan establecer sus propias normas de control de armas. Con ese dictamen, la Corte Suprema anula entonces, como inconstitucionales, los límites del estado de Nueva York sobre ese porte de armas de fuego ocultas en público. Acabamos de recibir noticias muy inquietantes de Washington de que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha despojado al estado de Nueva York del derecho y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, con una decisión que aún estamos digiriendo, que es aterradora en su alcance de cómo están haciendo retroceder a esta nación y nuestra capacidad para proteger a nuestros ciudadanos desde los días de nuestros padres fundadores, y el lenguaje que estamos leyendo es impactante. Tras recibir varias críticas por su actuación durante el tiroteo en el que murieron 19 niños, fue suspendido el jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, en Texas. La decisión fue tomada por la superintendente de la localidad después de que se confirmara que el oficial tenía equipo para haber neutralizado al joven responsable de ese tiroteo. Padres y miembros de la comunidad de Uvalde ya habían pedido su dimisión, argumentando que las fuerzas de seguridad deberían ser parcialmente responsables de esta tragedia debido a lo que se describió como una toma de decisiones inadecuada. Los legisladores estatales están investigando por qué la policía esperó más de una hora fuera del salón de clases en el que el agresor se había atrincherado antes de que un equipo entrara, y se preguntan si muchos niños hubiesen podido salvarse. Y como siempre, cerramos nuestro recorrido por el mundo con la imagen del día. Hoy les tenemos el momento en el que una mujer colapsó en las vías del tren del metro de Nueva York. Los oficiales del Distrito 68 de la Policía de Nueva York estaban en su inspección de tránsito diaria cuando la mujer sufrió un episodio médico y cayó a las vías minutos antes de que un tren llegara a la estación. El video de la cámara del cuerpo de la policía capturó a la mujer caminando sobre la plataforma y colapsando repentinamente. Minutos después, el oficial de policía logra saltar a las vías, salvándole la vida. Muchos milagros se registran por estos días. Bien, y regresamos al país. Vuelven a encenderse las alarmas en Antioquia por un nuevo ataque contra la fuerza pública. En esta ocasión, lamentablemente, fue asesinada una patrullera de la Policía Nacional. Santiago Campo, buenas tardes. ¿Cómo ocurrieron los hechos y qué se sabe? Ya se anuncia incluso recompensa. Así es, Paula, televidentes, buenas tardes. Esta noticia se origina desde el occidente del departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Santa Fe de Antioquia, donde este ataque, bueno, lo recibieron unos policías que atendían un llamado de la comunidad. Una patrullera fue asesinada y otro policía resultó gravemente herido. Esta mujer valiente se llama Andri Vanessa Amaya, tenía 25 años, oriunda de Sincelejo, 5 de ellos dedicados a la institución, más de 10 felicitaciones y 2 condecoraciones. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos. La primera hipótesis que tenemos es que probablemente el Clan del Golfo es quien realizó este homicidio contra nuestra valerosa compañera. Mientras las investigaciones avanzan, hay un dato bastante preocupante, y es que en el occidente de Antioquia, solo en este año se han registrado más de 10 asesinatos contra la fuerza pública. Pero bueno, cambiamos de tema para tocar otros temas en el tema político y empresarial, porque uno de los gremios más importantes del departamento de Antioquia, Intergremial, que reúne a más de 30 sectores y también 5 cámaras de comercio de aquí del departamento, le pidió al presidente electo Gustavo Petro que tengan una reunión amena, además de que lo felicitó por su elección, para que
miren el tema de los negocios, para que miren cómo pueden en un futuro ayudarle al departamento en el tema financiero, pero también en alejar diferentes tormentas o miedos que se han registrado en estos últimos años. El fortalecimiento de las pymes y el agro, el fomento al turismo, entre otros. Trabajaremos mancomunadamente por el futuro de nuestro país y para ello reiteramos nuestra disponibilidad de participar en los escenarios que sean necesarios en aras de contribuir con la mirada de una región que ha sido y seguirá siendo motor del desarrollo de Colombia. Continuamos hablando de lo que ha sido Gustavo Petro en estos últimos días, específicamente en el departamento de Antioquia, donde, bueno, como ustedes bien saben, en estas últimas horas el presidente electo se refirió sobre esos lotes que los mandatarios deberían de tener o que le pide que debe tener para la construcción de instituciones educativas. Dos de ellos se refirieron a este tema, especialmente el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, donde le dijo: presidente Gustavo Petro, qué bueno que no se olvide de la institución universitaria Envigado, institución que ha sido sostenida siempre por la alcaldía. En este momento estamos construyendo la biblioteca y nuevas aulas sin ninguna ayuda de la nación, 35.000 millones y solos. Bienvenida a su ayuda. Igualmente, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que dijo: la construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa siempre ha sido prioridad de nuestros gobiernos. Recibimos positivamente la solicitud del presidente electo Gustavo Petro y desde la Secretaría de Educación de Antioquia ya estamos inventariando lotes. Estamos listos. Esta es la información que entregamos de la capital de Antioquia. Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Una feliz tarde. Santiago, gracias. Feliz tarde también para usted. Y nuevamente los arroyos causan emergencias en Barranquilla. Un carro fue rescatado por el cuerpo de bomberos cuando estaba siendo arrastrado por un arroyo. Kimberly Martínez, buenas tardes. Una escena que se repite. Paula, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una escena que se ha vuelto común en los últimos meses en Barranquilla debido a las fuertes lluvias. En este caso, en el norte de la capital del Atlántico, un vehículo Ford Fiesta de color gris y sus dos ocupantes se salvaron de ser arrastrados por el caudaloso arroyo que cruza por la calle 85 aquí en el norte de Barranquilla. Gracias a que el cuerpo de bomberos, que fue alertado por los vecinos de la zona, logró llegar a tiempo al sitio. Dicen las autoridades que la corriente del agua de este arroyo apagó el motor del vehículo y dejando a los ocupantes en la mitad del cauce sin nada que hacer. Por fortuna, los bomberos lograron llegar a tiempo y rescatar a las dos personas y ponerlas a salvo, y esto no pasó a mayores. Pero es la situación que se vive presentando cada vez que llueve fuerte en Barranquilla y en el resto del departamento del Atlántico. Y en otras noticias, un patrullero de la policía se vio involucrado en un accidente de tránsito. Esto sucedió en el municipio de Campo de la Cruz, cuando con su motocicleta arrolló a una adulta mayor. En ese momento, las personas que se encontraban en la zona intentaron agredir al uniformado. Llegaron más policías y lograron controlar la situación. La mujer fue trasladada al hospital local, mientras que la policía inició una investigación. El Departamento de Policía Atlántico ordenó la apertura de una investigación que establezca los hechos sucedidos. Al igual, estamos realizando un acompañamiento a la familia y la adulta mayor. El tránsito departamental llegó al lugar de los hechos para realizar las actividades correspondientes, croquis y demás. Y Barranquilla ganó un reconocimiento a nivel nacional por el manejo de la pandemia. El Instituto Nacional de Salud entregó esa condecoración basado en la distinción en el liderazgo, en la vigilancia en salud pública en la ciudad, gracias al modelo de salud que se implementó durante estos 2 años para el manejo de la pandemia de COVID-19. Le hemos dado un reconocimiento especial a la innovación, a la creatividad por ese ejercicio de gestión de riesgo colectivo en el cual los lineamientos nacionales durante toda la pandemia los bajaba, los traducía y hacía planes operativos aterrizados y posibles con públicos y privados aquí en el territorio. Por eso hemos dado un reconocimiento especial para esa gerencia territorial del riesgo en salud que sirvió para el manejo de la pandemia en Barranquilla. El Instituto Nacional de Salud también reconoció a la ciudad por el monitoreo en los eventos de interés de salud pública, donde superó a capitales como Bogotá, Cali y Medellín. Esta es la información que registramos a esta hora desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias. Y bueno, un reconocimiento más para Barranquilla. Felicitaciones. Nos vamos ahora para Cali. Allí las autoridades ofrecieron una recompensa para ubicar a un conductor que intentó atropellar a un agente de tránsito
al ser descubierto infringiendo el pico y placa. Ya está identificado el responsable. Stephanie Toledo, buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes. Efectivamente, este conductor ya ha sido identificado y yo la saludo desde la plazoleta Jairo Varela, donde fue el escenario de esta agresión. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para poder localizar a esta persona que, como ya hemos indicado, ya ha sido identificada. No vamos a tolerar violencia contra las autoridades, no vamos a tolerar actos que pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros funcionarios, no importa la dependencia a la que pertenezca. Los caleños y los ciudadanos deben respetar la norma, deben respetar la ley y deben contribuir a una convivencia pacífica y no pueden resolver sus conflictos en forma violenta. Esta recompensa, hasta 5 millones de pesos, es por información que nos permita capturar a este ciudadano y ponerlo a orden de la justicia colombiana. Por ahora, entonces, este conductor deberá atenerse a todo un proceso judicial por esta agresión contra el servidor público. Mientras tanto, el comercio nocturno no recibió de buena manera conocer las próximas fechas de las jornadas del Día Sin Carro que se van a desarrollar en Cali, que son los próximos 23 de julio y 22 de septiembre. Aseguran que esto les generaría pérdidas de más del 70% de sus ganancias. Invitamos a la alcaldía que esta jornada sin carro y sin moto se haga para un día domingo o para entre semana, para que no afecte más de 60.000 familias que dependemos de este sector comercial y que apenas estamos tratando de recuperarnos económicamente. La propuesta que hacen entonces desde el comercio nocturno es que esta jornada del Día Sin Carro se adelante un día domingo para así extender las jornadas de ciclovía que siempre se hacen en las mañanas. Mientras tanto, nos dirigimos para el distrito de Buenaventura, pues en la zona rural de este lugar 4 infantes de Marina resultaron heridos luego de una serie de enfrentamientos que tuvieron la fuerza pública con disidencias de las FARC. Que dejó como resultado 4 infantes de Marina heridos por armas de fuego y esquirlas. Los 4 infantes de Marina heridos, producto de dicho combate, fueron transportados a bordo de un helicóptero de la institución hasta el distrito de Buenaventura para recibir atención médica. Las tropas aún continúan en el área de operaciones desarrollando las mismas. Todavía en este sector del río Naya, en la zona rural de Buenaventura, se están adelantando operativos, todo con el fin de recuperar el control territorial y evitar que se sigan delinquiendo los grupos organizados al margen de la ley en esta zona del Pacífico. Desde Cali, para Red Más Noticias, Stephanie Toledo. Regresamos para los segundos finales de nuestra emisión, pero antes otras noticias que tienen que ver con política. El presidente electo Gustavo Petro acaba de dar a conocer a través de Twitter que sostuvo una nueva comunicación internacional. El mensaje publicado dice lo siguiente: hemos tenido una amena conversación con el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Asuntos de Seguridad, Josep Borrell. Lo cuenta él mismo, como les decíamos, a través de esta plataforma de Twitter. La otra noticia pues tiene que ver con Rodolfo Hernández, que después de haber conseguido más de 10.500.000 votos, todo parece indicar que el ingeniero se prepara para anunciar cuál será su futuro político. Hoy se podría conocer el comunicado oficial en el que confirmaría que sí va a ocupar la curul en el Senado, un derecho que obtuvo al conseguir la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales. También se espera que reciba al Consejo Nacional Electoral el escrutinio y expida su credencial. Atentos quedamos entonces a esta comunicación, a ver si se da, porque es una de las inquietudes más recurrentes que se ha tenido durante los últimos días, si Rodolfo Hernández se va para el Congreso o no. Les vamos a contar a lo largo de la jornada, @RedMásNoticias en nuestra cuenta en Twitter, y ya saben que la cita con las noticias y el análisis vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. Feliz tarde y saquen sombrilla que está lloviendo mucho.